Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuador Chequea Internacional. Buenas. Esta semana hablamos del caso Chevron Texaco. Seguramente habrán oído hablar de esto, pues fue un caso muy mediático, pero ¿de qué se trata exactamente? Vamos a explicarlo de forma cronológica, desde la década de los 60 hasta llegar al 7 de septiembre de 2018, cuando un tribunal arbitral de La Haya emitió un laudo en el cual solicita a la justicia ecuatoriana que declare a Ecuador como responsable de haber violado un tratado bilateral de inversión firmado con Estados Unidos en 1997. Todo comienza en 1964, cuando la empresa petrolera estadounidense arranca sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. La misma se mantiene 26 años en operación y cesó sus actividades en 1990. Dato curioso, de acuerdo a la Cancillería del Ecuador, durante los años en que Texaco estuvo en el país, perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió al menos 1000 piscinas en la selva, algunas de forma clandestina, donde se arrojaban residuos de todo tipo como crudo, aguas y lodos tóxicos. La empresa dejó el país en 1992 y en 1993 inició el primer proceso judicial en Estados Unidos. En nombre de 30.000 personas, María Aguinda y 75 residentes de la Amazonía ecuatoriana presentan una demanda bajo la figura de acción de clase. Esta contra Texaco ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En 1998, bajo el gobierno de Yamil Maguad, se firma el acta final, que libera a Texaco de toda obligación ante el Ecuador. Dato curioso, según la Cancillería, esto fue muy criticado por su corto alcance y su falta de transparencia. En el 2001, Texaco se fusiona con Chevron, formando así Chevron Texaco, y asumiendo todo lo que viene con ello, entre esas cosas los problemas legales. En el 2002, después de casi 10 años en los que Texaco pedía que se juzgue el caso en una corte ecuatoriana y no gringa, la Corte de Apelación de Nueva York envió el caso a una corte ecuatoriana disponiendo a Texaco someterse a la jurisdicción ecuatoriana. ¿Qué se habrán pensado? ¿Que es más fácil corromper a la gente acá? Con lo cual, en el 2003, los afectados presentan una demanda por el daño ambiental causado por Texaco ante la Corte Superior de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. En el 2006, el Estado ecuatoriano acusó a Chevron de fraude en su programa de remediación, y en el 2009, la Corte de Sucumbíos sentenció a la empresa a pagar $27.000 millones a los afectados. ¿Cuánto? ¡27.000! Después de esto, Chevron interpuso una denuncia ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en Holanda, en contra del Estado ecuatoriano, alegando que este dinero debería pagarlo el Estado ecuatoriano y no ellos. En el 2011, la misma Corte de Sucumbíos sentenció a la empresa a pagar $9.500 millones, cifra que se duplicaría hasta llegar a los $19.000 millones si es que no presentaba una disculpa pública. Dato curioso, de hecho en ese mismo año el Tribunal Arbitral de La Haya ordenó al Ecuador pagar 77 millones más de intereses a la empresa petrolera. En este punto marcamos una pequeña pausa en la cronología para consultarlo con Cristian Zurita, un periodista especialista en el tema. No hemos encontrado nadie que nos haya hecho una explicación o una lectura de cuán avanzada era la tecnología que utilizó Texaco para extraer petróleo a inicios de los años 70 y qué es lo que utilizaba en ese mismo periodo en los países desarrollados. En el periodo en que Texaco manejó o explotó petróleo en el Ecuador, podemos decir que su gerente era mucho más importante que el presidente de la República. Para los ecuatorianos, que son producto de Texaco, los técnicos ecuatorianos son obra de Texaco, pues también tiene que haberse generado como una condición de funcionalidad para aceptar lo que ellos decían, ¿sí? No es que existía un grupo externo o independiente para poder identificar qué es o qué no es lo que hacía la empresa. Pasa mucho por eso, ¿no? O sea, la experiencia petrolera es la experiencia de Texaco. Y la experiencia de los profesionales ecuatorianos es la experiencia de Texaco. Ellos tienen que haber sabido, quienes firmaron sabían que los problemas ambientales básicamente eran un pasivo, ¿sí? Que eso estaba enterrado y nunca pensaron que efectivamente podía haber salido o generado un problema en el futuro, ¿no? Seguramente no lo pensaron, pero eso no justifica su irresponsabilidad.
para ninguno de los funcionarios que entonces se encargó de llegar a esos acuerdos. ¿Por qué llegan esos acuerdos? Porque había que llegar a un acuerdo final. Y dentro de los acuerdos finales estaba la limpieza y remediación ambiental de las cerca de 1000 piscinas que se generaron y se provocaron para la explotación petrolera. Y luego, obviamente, en un país que ya era petrolero y con una presión demográfica enorme, porque Ecuador es uno de los países con mayor presión demográfica en la región, la gente terminó viviendo al lado de esos lugares, y obviamente ellos son al final las grandes víctimas de toda esta trama. ¿Por qué se llega a firmar? Pues, obviamente, primero por desconocimiento, ¿sí? Segundo, por irresponsabilidad democrática. O sea, quienes firmaron no tenían la menor idea de la responsabilidad que se jugaba el país en ese momento. O sea, es una ignorancia contumaz. Pero estos responsables hay que citarlos con nombre y apellido. Uno de ellos fue pues el ex vicealcalde de Quito, ¿sí? El señor Albán. El señor Albán es responsable de la firma de ese acuerdo de finiquito. Y yo no he visto que en la calle a él jamás le hayan preguntado, discúlpeme, ¿por qué firmó un acuerdo de este tipo? El peor escenario para Texaco es que se asuma la posibilidad de ser juzgados en un país donde existe una justicia independiente, clara y con una tradición centenaria. Por eso es que las comunidades fueron allá. Eso no fue una decisión del gobierno ecuatoriano, porque eso es un caso privado. De las organizaciones dijeron, no, lo mejor que podemos hacer es enjuiciarlos allá, porque ya sabemos que la justicia va a jugar a favor de nosotros, no porque podamos influir en ella, sino porque tenemos la verdad y tenemos la razón, y se justifica. Entonces, había que dar ese paso. El lugar del proceso judicial tenía que ser los Estados Unidos. Y cuando dice, no es mi caso, no es mi problema, yo no puedo pronunciarme por algo que no sucedió aquí, que no se cometió aquí, vuelva a la justicia ecuatoriana, y es como que si todo se cristaliza y legitimiza, ¿sí? Es decir, se generan todas las necesidades para que el caso sea lo suficientemente fuerte y poderoso y poder juzgar ya entonces a Chevron por los errores cometidos por Texaco y por CEPE y luego Petroecuador. Ahora, ¿por qué Chevron peleaba que sea en Ecuador? Tenía la razón, tenía que pelearse acá. Y es posible que incluso Chevron haya pensado que podía haber torcido a la justicia ecuatoriana si es que se peleaba 20 años atrás, ¿no? Y es posible que le hubieran dado la razón. O sea, los hechos eran tan complicados que si Chevron hubiese jugado en esas condiciones, incluso ni así hubiera sido ganador. La justicia nunca estuvo a la altura de las circunstancias y las condiciones para llevar este caso. El laudo internacional le reconoce a Chevron que fue juzgada bajo condiciones judiciales incorrectas, ¿sí? O sea, reconoce que existe una politización de la justicia, reconoce que la justicia no jugó a favor de la empresa, que la justicia le fue denegada, ¿sí? Y todos los ecuatorianos sabemos que es cierto, ¿sí? Independientemente de que Chevron y la antigua Texaco sean los responsables de esos daños ambientales generados en la Amazonía, el proceso judicial no fue llevado bajo las condiciones de un debido proceso, justicia independiente, acceso eficiente a la defensa y pues todos ya entendemos y sabemos por qué. Esa sentencia de alguna manera deslegitimiza la condición jurídica de la sentencia emitida en Ecuador, porque se mire, o sea, esa sentencia fue construida de una forma irregular. Lo peor que pudo haber hecho el gobierno fue meter mano, dejarse calentar los oídos por parte
de las influencias y las relaciones de los afectados, y debió dejar que el caso avance sin obstáculos, ¿sí? Tal vez debió haber generado unos cuidados especiales por la condición del caso, pero existen imágenes, claro. Existen imágenes de los involucrados sentados con el juez, con los fiscales, obviamente porque además es difícil no conocerse en un pueblo tan pequeño como el Lago Agrio y que eso no suceda, pero ante el juicio de la historia y el más importante, esas cosas no podían darse. Tal vez nunca pensaron eso, tal vez no se dieron cuenta que estas condicionantes de vecinalidad, ¿sí?, no iban a afectar el caso, y son las que determinan el hecho de que la justicia estaba amañada. Estaban los ecuatorianos, y como ecuatorianos tenemos que hacernos cargo, ¿sí?, de nuestros pasivos, de nuestros errores, ¿sí?, y las piscinas de allí también son nuestros errores. Entonces le corresponde al Ecuador poner su parte, que es obviamente mucho menor, pero y permitir que Chevron cumpla con lo que le corresponde. El Ecuador jamás debió aceptar ese laudo, porque incluso está ya fuera de las normas legales internacionales de juego. No estaba previsto dentro del Convenio Nacional de Protección de Inversiones. No estaba eso ya en juego. Sin embargo, decidió entrar en el juego. Y eso es obra de Correa. Volviendo a la cronología, entre el 2013 y el 2018 pasaron un montón de cosas. Y no vamos a detallarlas todas, pero va más o menos así. Chevron solicitó la anulación de la condena. El Tribunal de Nueva York ratificó una condena multimillonaria. El bufete de abogados de los afectados se disculpó públicamente con Chevron por haberse metido en este caso e incluso les pagó una indemnización por $15 millones. Después se ratificó la sentencia al Estado ecuatoriano por $77 millones. Y finalmente se inició una nueva denuncia por parte de los afectados, esta vez en contra del gerente y no de la empresa, por crímenes de lesa humanidad. Todo esto hasta llegar a septiembre del 2018, donde, como ya mencionamos, un tribunal arbitral de La Haya falló en contra del Ecuador, condenándolo a pagar una suma que se definirá en los 3 próximos meses. Todo esto es relativamente complejo. En resumen, ya van 25 años desde el primer litigio legal y todavía no se ha resuelto mucho. Algunos dicen que el gobierno ecuatoriano nunca debió meterse en este tema, pues en principio se trataba de un tema entre privados, los afectados por un lado y la petrolera Chevron por el otro. Los argumentos de la petrolera son los siguientes. Primero, el Ecuador viola un tratado internacional con Estados Unidos. Segundo, la empresa no tiene responsabilidad por los impactos ambientales en la Amazonía, ya que fue liberada por el Acta de Finiquito en 1998. Y finalmente, argumenta que fue Petroecuador y no Texaco la empresa que contaminó. Y por otro lado, el Ecuador sostiene que los tratados suscritos entre Ecuador y Estados Unidos entraron en vigor en 1997, o sea, posteriormente a las operaciones de Texaco en el país, y también que Chevron Texaco nunca fue liberada de su responsabilidad frente a los ciudadanos afectados. Resolver este asunto será un arduo trabajo para la Procuraduría. Sin embargo, el gobierno ha manifestado públicamente que solicitará la nulidad de dicho laudo. Y esto fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana, con un temita, ya saben, un poquito más nacional que de costumbre. Muchas gracias por seguirnos domingo a domingo. Recuerden no comer cuento de nadie. Y como dice Gondwana, esta polución me va a matar si no respiro aire de ya y mi corazón no sentirá.